Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches, muy contenta de recibir en el programa a un amigo, un estudioso del pensamiento de Bion, pero también de todo lo que significa psicoanálisis. Y hoy tenemos un tema que me parece tan importante como forma de pensamiento y de abordaje del ser humano y también de nuestro quehacer científico. Bienvenido Renato Streitenberg. Gracias por estar, porque además, como decía recién, tus reflexiones, tus pensamientos que hace tiempo venís trabajando, pero me parece tan importante para que también nuestros colegas, nuestros científicos, tengan un poco, no tener miedo, digamos, al cambio, a la apertura y también al trabajo interdisciplinario. Y Renato ha hecho un trabajo, digamos, sobre las conjeturas y la complejidad del pensamiento en el psicoanálisis. Y ahí me pareció comenzar con un texto que él pone en su trabajo de Arnaldo Schuster. La escucha debe estar enteramente relacionada con el complejo de Edipo y más específicamente con la naturaleza tridimensional de la mente humana. ¿No? O sea, ¿por qué se te ocurrió, digamos, esto de utilizar el complejo de Edipo? Pero acá hay varias cosas en lo que acabo de leer, ¿no? La naturaleza tridimensional de la mente humana. ¿Qué significa todo esto y cómo fue que pensaste esto? Para poder desarrollar, por lo menos algo, durante el programa, ¿qué entendemos nosotros por complejidad? ¿Qué incluye la complejidad? ¿Qué incluye la tolerancia a las paradojas? ¿Qué significa cuando esto no ocurre? ¿No? Adelante. Bueno, es un placer estar nuevamente en tu programa. Me gustó mucho la forma como haces una síntesis de este trabajo, de mi trabajo, no solo del trabajo que yo he escrito, sino además de mi trabajo en los últimos años, ¿no? Yo hace mucho tiempo, en el 2005, escribí un trabajo en que he utilizado la noción de complejidad como algo fundamental en una especie de cambio que hubo, un cambio epistemológico en el psicoanálisis contemporáneo, a partir de algunas ideas de Bion y también de Edgar Morin. Edgar Morin ha escrito muchos libros sobre la complejidad desde un vértice no psicoanalítico, pero en un diálogo muy importante, me parece, con el psicoanálisis. Bueno, una característica de la complejidad es la tolerancia a las paradojas. O sea, las paradojas en el sentido de que no hay una respuesta, hay que sostenerlas, a las paradojas, y jugar con las diferencias y no como oposiciones entre términos, ¿no? Bion, por ejemplo, escribe sobre omnipotencia y desamparo,
que cuando se piensa en omnipotencia hay que pensar al mismo tiempo en desamparo. Tal cual. Por ejemplo, en la clínica psicoanalítica, ¿no? Cuando trabajamos un término, tenemos que pensar en el otro de forma simultánea. Pero además hay yo vuelvo entonces al trabajo de 2005, en que hablé de un Edipo complejo, usando el vértice de la complejidad, el Edipo complejo y un Edipo en aquel entonces pre-complejo, jugando con la idea de pre-edípico y edípico como trajo, por ejemplo, Melanie Klein. Exacto. Entonces, pero no quería trabajar, después he pensado, no quería traerlo como algo de un antes y un después. Quería jugar, vamos a decir, con las nociones de Mohan de objeto simple y objeto complejo, ¿no? Que Mohan habla de dos tipos de pensamiento, un pensamiento que él llama simple y un pensamiento complejo. El Y además pensamiento, el pensamiento simple como más lineal, como más determinado. Y vos justamente, como muchos de nosotros, es sí, justamente, ¿no? A mí me encantó cuando pusiste que, digamos, siempre fueron callejones sin salidas y que sí, buscamos, ¿no es cierto?, qué salidas hay en ese momento con lo que tenemos, ¿no? claro, Y cuando hablas de tumulto de las diferencias también, sí, ¿no? sí. La idea, o sea, Morat trabaja no con oposiciones, sino con diferencias, ¿no? Esa es una idea que no es solamente de Bion o de un pensamiento psicoanalítico determinado, es una idea que está en diferentes, vamos a decir, campos del conocimiento, como la antropología, el psicoanálisis, las ciencias en general, a partir Sí, de la... incluso las neurociencias en este momento también. Por ejemplo, todos los colegas que están trabajando en sexualidad, ¿no? Que se ha Ujú, cambiado mucho, en vez de decir lo que le falta, es que somos diferentes, ¿no? La mujer y ajá, el hombre. Y durante mucho tiempo se hablaba de lo que le faltaba, ¿no? sí, Es un sí, cambio muy grande, ¿no? muy grande, sí. Trabajar con diferencias, por ejemplo, si tomamos lo que llamamos el modelo espectral de Bion, ¿no? Donde se ponen dos situaciones, por ejemplo, en un espectro, dos extremos, dos polos en un espectro, por ejemplo, podría ser psicoanalista y analizando, por ejemplo, ¿no? Nosotros no jugamos con algo de mejor, peor, superior, inferior, ¿no? Que parte de lo que Mohan llama la ética simple, ¿no? Sino trabajamos con esta noción de diferencias, ¿no? O sea, eh, y las diferencias eh, requieren una tercera dimensión, por ejemplo, que en la obra de Bion es la cesura, ¿no? Por ejemplo, lo que dijo en otro programa, ¿no? Yo he citado y ella misma estuvo con nosotros, Alejandra. Alejandra Tortorelli, ella habla por ejemplo, que no es la madre que recibe el bebé, es el nacimiento que recibe a los dos. O sea, esta idea, ¿no? Que yo agregué, que no es el psicoanalista que recibe el analizando, el psicoanálisis recibe a los dos. Bueno, Esto es Ferenczi, el tercero es el psicoanálisis, el tercero es el nacimiento. sí, yo te decía que Ferenczi ya en 1928 con las discusiones con Freud también habla, ¿no? O sea, esto de el entre, ¿no? Es decir, ¿qué significa
que no estamos, porque no tiene sentido que estemos nosotros si no hay audiencia, si no está el productor, ¿no? O sea, es una cosa, son diferentes funciones, pero que hacen a un objetivo, ¿no? Que es claro. como ir transformando, cómo se puede ir modificando. Porque vos también, una de las cosas que decís, que todas las transformaciones incluyen invariantes. Ujú. Algunas verdaderas, supuestamente, otras no, otras que se conservan, otras no. Pero eso hace también a la dinámica y a la posibilidad de cambio, ¿no? Claro. Es la teoría de las transformaciones de Bion y antes lo que también Bion llamó de mudanza, cambio catastrófico. El Exacto. cambio catastrófico significa que hay un cambio, una transformación. La mudanza catastrófica se caracteriza por una invariancia, un invariante, o sea, algo que continúa, la subversión del sistema y la violencia. O sea, en toda transformación hay una violencia, una subversión del sistema y una invariante. O sea, algo que continúa, ¿no? Algo que no es una destrucción. Si no hay invariantes en una transformación o una mudanza catastrófica, ya no es más un cambio catastrófico. Yo llamo mudanza porque en portugués se usa esta palabra, pero un cambio catastrófico no es una catástrofe. Si no hay invariantes, es una catástrofe. O sea, algo que continúa en todo cambio, ¿no? Es difícil detectarlo, este invariante, a veces es mucho, ¿no? Si comparas las meninas de Velázquez, eh, se llaman Las Meninas en castellano también, Las Meninas, Sí, el sí, sí. cuadro de las... Bueno, en Las Meninas, si, si tomas Las Meninas de Velázquez, vas a ver una serie de invariantes, o sea, entre la escena y la pintura de Velázquez. Pero si tomas Las Meninas que hace Picasso a partir del cuadro de Velázquez, los invariantes no logras muy bien detectarlo, ¿no? Entonces, en toda la transformación, si hay transformación, existe invariantes, algo que no cambia, ¿no? Es una idea que, por ejemplo, la noción del trauma tiene mucho que ver con el problema de los invariantes. En un trauma fuerte, por ejemplo, un trauma de una guerra, de una violencia muy extrema, se detectan pocos invariantes. Hay una destrucción masiva, ¿no? Entonces, ahí hablamos de catástrofe, no de cambio catastrófico, ¿no? Cambio catastrófico no es una palabra, vamos a decir, que indica necesariamente un trauma, ¿no? Indica algo que se mantiene en cualquier situación. O sea, a partir de una interpretación, por ejemplo, de un analista, ¿no? Puede haber un cambio catastrófico, algo que eh, el analizando, por ejemplo, puede decir, nunca lo pensé, nunca lo he pensado, ¿no? Ese nunca es una forma muy fuerte de decir, ¿no? Porque hay un invariante entre lo que se pensaba antes y lo que se piensa ahora, ¿no? Ah, bueno, esa es la idea. Además, vos estabas hablando del complejo de Edipo porque empezaste a trabajar hace años, ¿no? Para Ajá. salir un poco de lo lineal, ¿no? Del Sí. ayo, ¿no? Bueno, digo, Ujú. para que vos puedas explicar un poco, ¿no? El tema de las zonas de transición. Bueno, es muy importante, ¿no? Esta zona de transición que en la obra de Bion se llama cesura, ¿no? O en la obra de Winnicott se llama las zonas intermediarias o espacios transicionales, los fenómenos de la transicionalidad en la obra de Winnicott se refieren a una paradoja, en primer lugar, y se refieren a algo cuando dice, ¿no? Que este espacio no significa en el bebé
que no es ni externo ni interno, ¿no? Es una zona intermediaria entre lo externo y el interno. Entonces, esta idea de un entre, ¿no? Algo que está entre, por ejemplo, en la obra de Winnicott, pero también en la obra de Bion, ¿no? Que en Bion se llama la cesura, o sea, esta zona de movimiento que no es ni un polo ni el otro del espectro. Pero, ¿por qué Edipo? ¿No? Yo, Bion, en un texto sobre la arrogancia que está en el libro Volviendo a pensar, dice que va a trabajar el vértice no de la sexualidad, sino el vértice de la arrogancia en el texto de Sófocles, de la obra de Sófocles sobre el Edipo rey, ¿no? Entonces, que esta arrogancia, o sea, ¿qué significa aquí la arrogancia? La arrogancia que él asocia con tres elementos, ¿no? Arrogancia, estupidez y, ahora me falta el otro, curiosidad, que sería una curiosidad intrusiva, ¿no? Hay una curiosidad epistemofílica, vamos a decir, y hay una curiosidad intrusiva, o sea, querer saber lo que el otro piensa de cualquier modo, o sea, una curiosidad que no respeta los límites, que no respeta la intimidad, por ejemplo, del otro, Eso, ¿no? eso lo vemos permanentemente Sí, en los medios, ¿no? Y que sí, lo más grave es cómo la gente se interesa en eso, en qué se identifica, ¿no? Con ese tipo de curiosidad que no lo lleva a la curiosidad del saber, a la sí, curiosidad de aprender, ¿no? sí, sí. Es la diferencia entre la curiosidad intrusiva y la curiosidad epistemofílica, ¿no? Eh, pero, entonces, son tres Claro. elementos. El bio trabaja siempre con tres elementos, ¿no? Los tres vínculos, conocimiento, amor y odio, ¿no? Las tres formas de relación continente y contenido, como simbiótica, comensal y parasitaria. Y toda la obra de Bion aparecen tres elementos, ¿no? Entonces, la cesura es este movimiento entre dos polos que podemos pensar, ¿no? Por ejemplo, entre ética y moralidad, como yo he hablado en un programa anterior, ya, De ética y moral. Ujú. ética y moral, ¿no? O sea, forman dos polos en un espectro y el movimiento entre un lado y el otro, la obra de Bion se llama cesura, ¿no? Hay un cruce, un movimiento que no es ni un polo ni el otro extremo, ¿no? Es el tercero, es esto que Tortorelli llamó de nacimiento, ¿no? Sí, lo que nos diferencia y lo que nos une, ¿no? Claro, exactamente, esta es la idea. Pero yo hablaba de este trabajo anterior en que yo cambié, en lugar de hablar de Edipo eh, o lo preedípico, yo hablé de el Edipo complejo y el Edipo precomplejo, ¿no? Pero eso daba una idea de evolución, ¿no? Y yo he renunciado a trabajar con modelos evolutivos y trabajo con los modelos que Bion propone, que son modelos espectrales, ¿no? Donde lo que ocurre es una expansión de la mente, no una evolución. El término evolutivo hoy es un término muy cuestionable, ¿no? Por ejemplo, en antropología no se habla más de los pueblos civilizados y los pueblos primitivos, no hay una evolución. La evolución es, vamos a decir, una forma, por ejemplo, de colonización, está en la base de las colonizaciones, ¿no? De lo colonial, ¿no? De civilizar los pueblos primitivos. O sea, no se habla hoy en la moderna antropología en pueblos primitivos y pueblos Claro, pero civilizados. aparte que ahí
se habla en el ejemplo que vos ponés, pero hay varios, ¿no? Del que domina y del que no domina, ¿no? Cuando en realidad no es así, ¿no? Claro. Pero bueno, Es el vértice del dominador, ¿no? O del colonizador, ¿no? Entonces, por eso, no sé, en distintas áreas del conocimiento no se habla de evolución. Bio no usa la palabra evolución, él usa una palabra en inglés muy semejante, pero que no significa lo mismo, que es evolve. Evolve significa una expansión más que una evolución. Evolución es evolution en inglés, ¿no? Bueno, eh, bueno, volviendo al Edipo. vos ahí utilizás y lo nombrás a Edgar Morin, que es maravilloso con sus 104 años, ¿no? No, es una maravilla, sí. Es una maravilla de persona Sí, y de pensador, pero bueno, cuando él dice la idea de complejidad no es que sea compleja o simple, ¿no? La complejidad denuncia la metafísica del orden, que es lo que vos sí, estabas diciendo. sí, sí, O sea, la evolución sería como un orden. sí, exacto. Es eh, un orden de tipo antes y después. Por eso, por esto, eh, yo he cambiado la idea de precomplejo y complejo, porque precomplejo es más o menos, bueno, es una noción más kleiniana en que implica una evolución del precomplejo al complejo. Morin no habla de una evolución de lo simple a lo complejo, ¿no? Él habla de una simultaneidad, que el simple está siempre presente en la mente más allá de la edad o del desarrollo de uno, ¿no? Así como la moralidad, ¿no? No, no, no matamos al super yo, ¿no? Él está ahí y con toda su, vamos a decir, Pero además, exigencia. vos dijiste algo que me parece muy importante para el momento actual, además, también. Que siempre Bion utiliza tres, ¿no? O sea, la terceridad, ¿no? Que también vos Sí, lo nombrás a Martín Buber con claro. una cita, ¿no? Dice, Ujú, una entidad ontológica que funciona como la tercera parte, como ujú, para llegar a la ambivalencia, ¿no? O sea, claro, para llegar a ese entre, no claro, si uno es mejor que el otro como oposición, ¿no? claro. Y cuando Sí, vos decís que ya no tomás la idea de evolución, como que hay algo que se va superando con otra cosa, no que siguen, porque esto yo pensaba mientras que leía tu trabajo, ¿no? Que esto ayuda también a comprender, se me ocurre esto, ahí puedo estar equivocada, cuando aparece lo que nosotros decimos lo coagulado, lo congelado, ¿no? Y ujú, que en algún momento aparece, irrumpe y estaba ahí. O sea, no es que era antes o después, ¿no? Digo, sí, como que en algún momento aparece eso que puede llevar a distintos destinos, ¿no? Del trauma, pero digamos como algo eh, que no estaba ni afuera ni adentro, digamos, ¿no? ajá, No sí, sé, pensé en eso cuando leí tu trabajo. ajá. Sí, es algo que uno no ubica en un plan, vamos a decir, racional o lógico, ¿no? Lógico en un sentido de la lógica clásica, ¿no? Que uno trata de ubicar, ¿no? En algo. La cesura es un movimiento, por ejemplo. La cesura no es algo que uno pueda definir más allá de la idea de movimiento, ¿no? Es... No, implica distintos estados simultáneos, digamos, ¿no? Claro, Fíjate, es un cruce, ¿no? Es la paradoja, ¿no? Que Freud ha usado la palabra, la expresión cesura del nacimiento, del, de división, síntoma y angustia, para contestar a la teoría del trauma del nacimiento de Otto Rank. Freud quería decir con la cesura que hay una continuidad, que hablar de trauma del nacimiento significaría haber una ruptura. Freud está tratando de decir que hay alguna continuidad
entre el bebé dentro del útero y el bebé que nace. O sea, el nacimiento es la cesura, pero el antes y el después no significa que hubo una ruptura, ¿no? Por eso Freud cuestionaba la idea de trauma del nacimiento de Otto Rank. División, síntoma y angustia tiene mucho que ver con este cuestionamiento de Freud en relación a Otto Rank. Y Bion ha usado entonces esta frase como un concepto, porque cesura es un concepto que viene de la poética, ¿no? Un verso que no termina en el final de una frase y continúa en la siguiente, o sea, es el mismo verso, pero está en otra frase, ¿no? Por cuestiones métricas de la poesía, ¿no? Entonces, es el origen del término cesura, algo que se interrumpe y al mismo tiempo continúa, ¿no? Cesura es una paradoja, es un término paradojal, o sea, es una paradoja, algo que se interrumpe y que continúa al mismo tiempo. O sea, hay que trabajar con esta complejidad, ¿no? No podemos definir y decir que cesura es una interrupción y tampoco decir que cesura es una continuidad absoluta, ¿no? Es algo que continúa. Continuo, discontinuo. Y claro, por ejemplo, el bebé en el adulto eh, es, es una parte de la mente. O sea, uno no evoluciona, vamos a decir, en el sentido de que desaparece el bebé como algo del pasado, sino que el bebé está en la mente de uno, o sea, las partes infantiles, las áreas mentales más, vamos a decir, primarias Sí, más arcaica, más más primitiva. arcaicas o anteriores, permanecen en la mente. Lo que cambia son las relaciones de estas partes con las partes más adultas, por ejemplo, de la personalidad. O sea, la mente es una mente multidimensional. Hay muchas dimensiones, ¿no? Está el viejo en la mente del bebé, a pesar de que es difícil detectarlo, pero ya está, vamos a decir, algo que empieza desde el vamos a deteriorarse. O sea, cuando el bebé nace, Ya ¿no? hay un cambio de piel. Ya hay un cambio, ¿no? Y este cambio se va transformando a medida que el sujeto, vamos a decir, eh, se desarrolla, ¿no? Claro, Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, incluso Freud, ¿no? En 1895, en Proyecto para Neurólogos, cuando decía estas marcas que quedan, ¿no? Neuronas pasaderas, no pasaderas, ¿no? Como el mar, ¿viste? Cuando se va bajando y quedan, pero están, ¿no? O sí, sea, pueden estar aletargadas, pueden estar en movimiento, pero forman sí. parte de un mismo universo, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, podemos decir que en un análisis, la primera sesión de un análisis es el comienzo de un final. Podemos usar esta forma de decirlo, ¿no? O sea, el final del análisis ya está en potencia en el momento que uno empieza algo, en el momento que uno nace, ¿no? Entonces, nace como que empieza un análisis, por ejemplo, ¿no? O quizás antes de empezar un análisis. ¿Cuándo empieza un análisis? ¿No? Cuando uno va al consultorio del psicoanalista, es una forma muy superficial de escribir, ¿no? Eh, un análisis puede empezar cuando alguien tiene el deseo de analizarse. Un análisis puede empezar cuando, vamos a decir, cuando ocurrió algo en la Tiene que relación. resolver algo o se siente angustiado por algo. Claro, 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 ¿no? Entonces, la idea de un comienzo y de un final es muy cuestionable desde el punto de vista de una certeza en la ciencia y en todos los campos de la cultura a partir del siglo XX, ¿no? O sea, comienzos y finales es muy difícil. Termina cuando uno se muere, que uno termina, ¿no? O uno continúa también en la mente de otros, ¿no? Y cuando nacemos, ¿no? Podemos decir, nacemos en el día
bueno, que la mamá no estuvo en una clínica, un hospital o en casa, o cosa parecida. O podemos decir que nacemos cuando los padres tuvieron el deseo de tener un hijo. O podemos decir que cuando los padres de estos padres tuvieron el deseo de... O sea, podemos llegar para descansar hasta Adán y Eva, ¿no? Génesis de la Biblia. Pero es una forma de descanso. Llegamos ahí. No sé cuándo nacemos, ¿no? Cuando empezamos a nacer, ¿no? Sí, hay una palabra que vos, no, o sea, un término que vos hablás que me hiciste pensar ahora, hospitalidad lingüística, ¿no? Ajá. Que me pareció muy interesante por el tema de lo que nos está pasando, de nos llegan personas con distintas lenguas, con distintos Mm, países, ¿no? mm, Y entonces, pero no solamente por la gente que viene de esos lugares, sino también, digamos, incluso con gente de nuestra comunidad, ¿no? mm, Que me pareció muy importante porque vos hablas de hospitalidad lingüística, ¿no? mm, O sea, ¿qué implica? Que es justamente distinto a la orfandad que sentimos social, ¿no? mm, Y que justamente, ¿qué significa? Ser solidario, pero también poder comprender, ¿no? Te digo esto como para que vos lo puedas desarrollar, porque me parece que hace un poco al tema que estás hablando, ¿no? mm, Cómo poder incluir al otro como otro, todo el mm. tema del otro, ¿no? Claro, la extranjeridad del otro, ¿no? Exactamente. Entonces, la extranjeridad, por ejemplo, que inclusive en las teorías psicoanalíticas, ¿no? Que que se van separando los distintos idiomas psicoanalíticos en grupos, ¿no? Que difícilmente tienen un intercambio y logran hospedar el idioma, el lenguaje del otro, el lenguaje psicoanalítico, etcétera, ¿no? Es la idea de Paul Ricoeur, la idea de hospitalidad lingüística, ¿no? Cuando en su librito sobre la traducción, él escribe este concepto, ¿no? Habla de este concepto de hospitalidad lingüística, que tiene mucho que ver, ¿no? Con todo eso, ¿no? Que es el lenguaje que surge a partir de la caída de Babel, ¿no? Eso está perfecto. ¿no? O sea, Explícalo un poco para la audiencia que por ahí no es analista, bueno, ¿qué significa eso? sí, es uno de los mitos, ¿no? De, que, que, el, que surge, ¿no? Con me imagino que la idea de la torre de Babel es muy conocida, ¿no? Cuando eh, el hombre empezó a hacer una torre para llegar hasta el cielo y que Dios consideró esto una arrogancia, que el hombre quería llegar hasta el lugar donde estaría Dios, llegar a ser un Dios, y que entonces la destruye a esta torre, ¿no? Y a partir de ahí la condena o el castigo es que la lengua que era única hasta entonces de todos los hombres se transforma en una eh, múltiple lenguaje y que ya no se entiende más. Inclusive Ricoeur habla que si no fuera la destrucción de la Torre de Babel, no habría el trabajo del traductor. O sea, el traductor nace con la caída de Babel. Hay alguien que tiene que empezar el traductor puede ser un traductor, una parte de la mente traductora, ¿no? Que va a implicar en esta solidaridad con el otro, ¿no? O sea, aceptar la extranjeridad del otro. La extranjeridad es un tema muy interesante en este sentido, como vos señalás, ¿no? Que tiene que ver, eh, o sea, aceptar inclusive la extranjeridad del otro, no transformarla en el otro y transformar el idioma del otro en mi idioma. No, hay
vamos a decir, hay que aceptar, inclusive como yo hablo, por ejemplo, mi castellano con un acento brasilero, ¿no? Entonces, Pero muy no bien, es, porque a Claudio le cuesta más. A Claudio. sí, 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 sí. sí. Entonces yo, claro, yo viví 10 años en Buenos Aires, yo fui un extranjero también en Buenos Aires, ¿no? Y mi formación fue en Buenos Aires, o sea. eh, entonces, pero yo sigo con, y lo mantengo, yo pienso, a veces, quizás no logré hablar en español perfecto, sin acentos, porque quise mantener también mi posición de extranjero, ¿no? Qué sé yo. Pero esta es la importancia de la parte traductora de la mente también en este sentido, ¿no? Una Bueno, parte de... nosotros decimos, va, nosotros, recuerdo a Ferenczi cuando habla de confusión de lenguas, cuando el padre no comprende, ¿no? No Ajá, puede traducir lo que le pasa al otro. Y claro, nosotros como analistas, ¿no? Si estamos, yo quiero imponerle desde una interpretación o desde que si me habla de algo cambiamos de tema, ¿no? Es decir, no lo alojo, ¿no es cierto?, en ajá, una situación entre, ¿no? ajá, Que esto claro, lo hacemos juntos, porque vos claro. también citás, digamos, a Martin Buber, que como dijimos en otro programa, fue un autor que yo ya conocí en mi adolescencia, y donde él habla, vos lo citás así, una entidad ontológica que funciona como la tercera parte, ¿no? Ujú. Sí. Como para llegar a la ambivalencia. Y también nombrás a un maestro también, que Carlos Tavia fue su maestro, que es Melzer, ¿no? Ujú, Cuando él dice que cada uno debería tener su propia idea y cómo usarlo en la práctica, ¿no? ujú. Sí, Te tiro sobre otra Bion. cosa como para que vos puedas desarrollar, porque me pareció importante. Las teorías como artefactos provisionales, ¿no? Ujú, ujú. Sí. O sea, todo eh, esto, ¿qué significa? Yo lo sé, pero bueno, me parece sí, importante para que vean lo que vos venís trabajando. claro. Yo pienso que las teorías no son estables. Las teorías pueden entrar en una sesión de análisis por asociación, ¿no? Yo puedo escuchar a un paciente y me acordar de algo que dijo Freud, por ejemplo. Si viene como parte de mi atención libremente flotante o en términos de bio, eh, como algo sin memoria, sin deseo y sin necesidad de comprensión, ¿no? Está bien, ¿no? No estoy pensando de una forma teórica, simplemente la frase de Freud o la idea o el concepto de Freud me apareció en la mente sin que yo lo haya buscado, ¿no? Como protección a mi ignorancia de no estar entendiendo lo que está pasando en la sesión, yo también puedo buscar una teoría para calmarme, ¿no? Eso debe ser algo que dijo Melanie Klein o Freud o qué sé yo. Entonces, es como los sueños. Nosotros, yo digo un poco en chiste, pero es serio, en serio, ¿no? Nosotros no tenemos sueños, los sueños nos tienen, o sea, los sueños nos buscan. Yo no sé qué voy a soñar esta noche, ¿no? O sea, entonces, No, pero es además algo, me encantó lo que dijiste, ¿no? Cuando uno recurre a una teoría para entender algo que a lo mejor no entendió. Pero que esto, para la gente que no se escucha, no es que tengamos en ese momento, que yo siempre digo cuando me dicen, vos sos lacaniana, sos freudiana, no, soy sí, terapeuta y uno en ese momento, como nos pasa ahora en el programa, donde van surgiendo, vamos asociando, y si uno está cayendo en lo que vos también hablás en el ciboleta, o sea, es una cosa lineal, no se nos ocurre nada.
O claro. sea, a ver, ¿qué te tengo que preguntar? ¿Qué te tengo que contestar? O sea, Sí, esa obediencia, ¿no? Que ajá, limita tanto el pensamiento y nuestro quehacer. claro. Sí, sí, muy de acuerdo, sí. Ah, porque toleramos muy poco la ignorancia, ¿no? Y el desarrollo de teorías en psicoanálisis es muy importante porque hay algo a partir de un momento que la teoría ya no explica, la teoría ya no sostiene. Y eso es la historia del desarrollo del psicoanálisis, ¿no? Viene por una falta, una falla de que esta teoría ya no da cuenta de algún nuevo fenómeno, ¿no? Nosotros como no somos los mismos de la época de Freud, ¿no? O sea, las personas no son las mismas de la época de Freud en muchos sentidos, ¿no? Claro que hay invariantes como en toda transformación, ¿no? Pero la cultura cambia, ¿no? Entonces, la cultura, como ahora, por ejemplo, ¿no? Impone una nueva nos falta teorías para entender muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, todas las transsexualidades, ¿no? O sea, tenemos que crear teorías para algo que hasta hace, no sé, 20, 30 años era llamado de perversión, ¿no? O sea, es un cambio, es catastrófico en términos de la mente, ¿no? Este cambio catastrófico en el sentido positivo, ¿no? Que hay invariantes, pero hay un gran cambio, ¿no? Bueno, la tecnología, o sea, No, podemos pensarlo desde distintos lugares, ¿no? El trabajo online, hay que crear teorías para sostener la idea de que es un trabajo psicoanalítico que, para mi gusto, no es ni mejor ni peor que el llamado análisis presencial, porque hay una presencia en el online también. bueno, hay un cuerpo distinto, pero hay Es un un cuerpo distinto, no es es mejor o no diferente. es, y no es peor. O sea, estamos hablando no de algo desde el vértice de la moralidad, que siempre algo es peor y algo es mejor, algo es superior, algo es inferior, Es ¿no? diferente. Es diferente, ¿no? Hay gente que piensa que no es, vamos a decir, que trabaja mejor con los pacientes que vienen offline. Yo llamo análisis presencial offline y análisis presencial online. Así que yo describo mis conceptos de estas diferencias, ¿no? Son diferencias, ¿no? Si yo pienso que una es superior a la otra, en más o menos 10, 20 años, quizás no haya más consultorios de psicoanalistas, ¿no? Y que uno va a tener que trabajar solamente online. No sé, yo estoy pensando, vamos a decir, sino, no desde un avance o desde un deterioro, estoy hablando de cambios de la cultura que van a ocurrir, ¿no? Sí, Con la pero además, pandemia, vamos a decir, hubo una caída fuerte en los precios de los consultorios, no solo de psicoanalistas, de médicos. Entonces, los consultorios valen menos como en su precio, ¿no? Porque la gente empezó a trabajar mucho más desde su casa o desde otro espacio, sí, pero ¿no? además, vos dijiste recién algo, cuando se hace una operación con médicos de distintos lugares del mundo, en el mismo momento, ¿no? Sí, Cuando por nosotros ejemplo. trabajamos, como me pasa a mí, a vos también, a muchos de nosotros, con gente de otros países y que te plantean situaciones culturales, sociales, donde hay ciertos conceptos permanentes, ¿no? O sea, Ajá, la violencia, como se da en las escuelas, en las familias, el alcoholismo, etcétera, etcétera, pero también hay ciertas peculiaridades y sin embargo, cómo nosotros podemos entre todos, ¿no es cierto? Siempre digo entre todos, aportar y poder también transformar, pero nos claro, enriquecemos, porque de claro. repente, no sé, gente de Colombia, gente de Brasil, Abel Feinstein, ¿no? Que está Sí, trabajando en el área de la discriminación. Bueno, el sí, incluir, por ejemplo, en Brasil, psicoanalistas
aborígenes o negros, que antes era imposible. claro. Entonces, bueno, de repente, ¿qué significa todo eso? Ujú, No ujú, es una ruptura, digamos, bueno, que lo otro no. Bueno, fueron cambios sí, sociales cuando aparece psicología de las masas, malestar de la cultura, en un momento determinado, ¿no es cierto?, de Freud, que no fue casualidad, ¿no? O Melanie claro. Klein con las bombas, ¿no es cierto?, que Ujú, también escribió, aparece ujú, la creatividad, ¿no? Lo que vos ujú, decías, se van creando a partir de la clínica, a partir de las situaciones sociales, económicas, ¿no? ujú. Bueno, ver cómo comprendemos, ¿no?, lo que está pasando. Sí, sí. Es, el problema si uno eh, no quiere, porque nosotros podemos, las teorías, ¿no? También son lugares de descanso, ¿no? Tipo Freud explica, ¿no? O Melanie Klein explica, o Bion explica, no importa, ¿no? O sea, es un lugar de descanso, no hay que cambiar, no hay que cambiar conceptos, no hay que revisar conceptos, no hay que, hay un lugar que uno puede descansar que está en la página no sé cuál de la obra tal de Freud, por ejemplo, ¿no? Que explica, ¿no? Es decir, nadie explica todo durante mucho tiempo, o sea, hay un tiempo para todo, ¿no? Las teorías tienen que ser repensadas, revisadas, porque ellos soportan una especie de, ¿cómo se dice en castellano? Eh, cuando uno va como por ejemplo haciendo así con un elástico hasta, hasta el momento que se rompe, ¿no? O sea, se rompe cuando uno hace este movimiento, ¿no? En portugués es esticar o Sí, se va estirando, pero el tema es estirar. cuando Y hay un aparece, punto que se rompe. pero vos dijiste algo, me parece, bueno, por eso siempre digo que tenemos códigos en común, ¿no? Que de alguna manera cuando uno escucha que la persona se aferra, recién cuando vos decías a las fechas y dijo tal cosa y tal otra, ¿no? Que es como, es cierto, lo que vos decís lo comparto como una cuestión de descanso y de apoyo, de sostén, pero que en Claro, realidad habla también del miedo, de no claro. poder tolerar la frustración. O sea, y si no se tolera la frustración, no podemos pensar. Perfecto, 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 ¿no? Pero vamos a decir, cuando, por ejemplo, no entendemos algo en una sesión de análisis y no soportamos nuestra ignorancia, ¿no? Porque no sé cuándo voy a entender mientras estoy con la duda o no sé lo que pasa. Si no logro sostener esta duda, esta angustia incluso de no entender lo que está pasando en la sesión, yo puedo crear una interpretación para eh, tapar, para el hueco de la ignorancia, ¿no? Entonces, son interpretaciones que yo llamo no verdaderas, ¿no? Que Bion llamaba de falsas, interpretaciones falsas, ¿no? Porque tenían no el objetivo de una comprensión de lo que está pasando, sino un calmante, algo que calma la mente del analista, ¿no? Es como Sí, tomar un... la del analista, pero que a veces Claro, puede provocar que el paciente se enoje, se vaya o sea claro, más sí, traumático, ¿no? claro, Porque, claro, muy bien, sí, sí, sí. O sea, digamos, la persona puede percibir que vos le estás diciendo algo que no tiene nada que nada ver que ver con lo que con... está pasando. Sí, Sí. Bueno, ahí me hiciste también recordar algo que vos recordás de una gran persona y colega, Bleichmann, ¿no? Silvia Bleichmann, sí, que sí, cuando ella hablaba del analista marginal que trabaja en los límites, ¿no?, de las sí, teorías, entre las teorías, ¿no? sí. Y cómo, digamos, una palabra que vos usás mucho, que son los puentes, ¿no? Ujú, Los puentes entre teorías, entre sí, prácticas, ¿no? sí, sí. Yo trato de pensar mucho en cómo determinado concepto puede aparecer de una forma distinta
en diferentes teorías psicoanalíticas, ¿no? Porque es una forma de hacer, volviendo a la idea de la traducción, ¿no? O sea, no es una traducción literal, es una traducción posible, ¿no? Hay un poeta famoso en Brasil, una, de una poesía muy moderna que ya falleció, eh, que hablaba de que no se puede traducir una poesía de un país a otro, de un lenguaje a otro. Él llamó de transcriación, no transcriación. La transcriación es, vamos a decir, es una nueva poesía. O sea, el traductor se transforma también en un coautor del poema, porque una traducción de un poema es algo imposible, ¿no? O sea, siempre hay algo que es una falla que tiene que ser creado por el traductor, ¿no? Para que el verso tenga algún sentido o inclusive un verso que tenga, vamos a decir, una musicalidad semejante a la musicalidad original, ¿no? Entonces, es un transcriador, no un traductor, ¿no? Y yo pienso que es parte importante de nuestro trabajo intentarmos hacer transcriaciones, ¿no? Lo que el paciente dice, por ejemplo, ¿no? Eh, yo tengo no solo que traducirlo, pero que transcriarlo, ¿no? Tengo que transformar eso también en otro lenguaje posible, ¿no? Ningún lenguaje, ningún concepto abarca todo, ¿no? O sea, tenemos que pensarlo como algo en movimiento, ¿no? Algo que no es estable, ¿no? Que no está ahí paradito esperando un diccionario que lo traduzca. Entonces, hay un movimiento entre diferentes teorías que hablan de algo semejante, pero no hablan de la misma forma, ¿no? Parten de principios distintos. Y hay lo imposible de la traducción perfecta. O sea, yo no puedo decir que tal concepto de Winnicott, por ejemplo, es igual a tal concepto de Dio. Yo puedo decir que están hablando de algo, ¿no? Que tiene un puente entre ellos, ¿no? Hay algo que tiene un puente, hay alguna conexión, pero no es lo mismo, ¿no? El puente es una metáfora de este movimiento, de esta cesura, ¿no? O sea, si estamos en un puente, no estamos ni en un lado ni en el otro, estamos en movimiento, ¿no? Podemos ir y podemos volver, ¿no? Pontalí tiene una que yo uso como cita en mi trabajo, tiene una frase bellísima sobre los puentes, ¿no? Hablando de, ¿no? Que este Sí, camino de ir y volver, repensar. ¿te acordás que yo había recordado una imagen en un templo de Camboya que se ve una parte, pero que refleja una parte, pero que existe otra que no vemos, ¿no? Claro, O sea, como que no es esa realidad que creemos, que vemos, pero que hay otra que no vemos, pero que también existe. Y vos me hacías pensar recién cuando hablabas de la traducción, ¿no? Que es tan importante cuando uno hace un señalamiento, una construcción, y le dice, esto podría ser esto, ¿no? Me hiciste acordar de un niño que atiendo y que le cuesta mucho, ha sufrido mucho desamparo, mucha violencia y se ha descargado con violencia también, ¿no? sí, Entonces me dice, no, no me entienden, ¿no? Esto podría ser esto, ¿no? O sea, donde uno se acerca, pero no decir las cosas con ese autoritarismo, con esa, como si tuviéramos la verdad de todo, ¿no? O sea, no. claro, claro, muy bien. Sí, La sí, sí, persona te dice, sí, es eso que claro, vos me dijiste que a mí no me sale, ¿no? Tiene sí, 8 años, perdone. sí, Pero digamos que me parece importante como
no caer en esa, como dijiste vos, en esa arrogancia, la actitud del terapeuta, ¿no? Me Claro, parece que es muy importante. claro. Inclusive, por ejemplo, Bion prefiere no hablar de interpretación, sino de construcción, Y ¿no? sí, por eso yo dije construcción. Claro, porque construcción es una hipótesis, como hizo Freud, ¿no? La construcción no es, yo sé que eso te pasó cuando tenía tal edad. No, podría ser, ¿no? Que te haya pasado o que haya ocurrido tal cosa, o ni pensar cómo te haya ocurrido, pensar así, hablas, me hace pensar como si fuera un niño que, qué sé yo, no es necesariamente este niño paciente que me estoy refiriendo, pero como si fuera un niño que siente tal cosa, ¿no? O sea, Como un modo potencial y no imperativo, ¿no? claro, y el paciente puede decir, sí, sí, me acordé ahora de algo que me pasó, pero no, yo voy a decir que eso te pasó porque, qué sé yo, eso no, omnipotencia, una arrogancia, ¿no? Bueno, vos también hablás, ¿no? Y se nos fue el programa y te dejo el cierre de la omnipotencia y la impotencia, ¿no? Ujú, claro. La, la- la- Son dos extremos, ¿no? Si pongo eso en un modelo espectral, eh, nosotros tenemos dos oposiciones, ¿no? Que los extremos parecen oposiciones. Lo que hace que no sean oposiciones es esta cesura, ¿no? La cesura es algo que me dice que no hay ni omnipotencia ni impotencia, ¿no? La cesura me dice que hay un movimiento entre estos dos extremos, ¿no? Omnipotencia, impotencia son extremos, ¿no? Como yo decía antes de la frase de Bion, cuando hay omnipotencia tenemos que pensar en desamparo, ¿no? Y al revés, ¿no? Entonces, es, está en Buber, ¿no? Cuando Buber dice que lo importante no es, no son los objetos que están relacionados, por ejemplo, en un modelo espectral. No son los objetos relacionados, sino la relación entre ellos. O sea, hay una tercera instancia, ahí volviendo al Edipo, hay un tercer espacio, una tercera instancia, que es este entre. O sea, no es, los objetos que relacionados no son importantes en sí mismos, ¿no? Lo importante es la relación entre ellos, por ejemplo, entre impotencia y omnipotencia, ¿no? Eh, pero como ya estamos nos acercando al final del Sí. programa, Te dejo yo el cierre, solamente, aparte de agradecerte y un abrazo fuerte, pero te dejo el cierre del programa. bueno, gracias, fue un placer y seguir hablando con vos porque las ideas también surgen, ¿no? Y las relaciones yo hago mientras escucho tus preguntas o tus comentarios, o sea, también asocio, ¿no? Así como vos también asociar con las cosas que voy hablando. Pero no hablamos mucho, ¿no? Por ahí del Edipo simple y el Edipo complejo, ¿no? Que yo diría que es una forma de pensar la mente tridimensional, ¿no? O sea, la tercera dimensión. Edipo Rey es el Edipo simple, ¿no? Porque es el Edipo de la arrogancia. Alguien que cree que tiene la respuesta, ¿no? Eh, y el Edipo complejo es el Edipo de la pregunta, el Edipo de la sabiduría, el Edipo ciego, no de una ceguera solamente sensorial, pero el Edipo ciego de la ceguera artificial, que es lo que Freud escribe una carta a Lu Andrea Salomé, la importancia del analista tener una ceguera artificial. Y es muy interesante esta carta, es una sugerencia que pueden leerla, ¿no? Y el Edipo en colono me parece que es el Edipo complejo y el Edipo simple sería el Edipo rey, ¿no? En la obra de Sófocles.
Sí, Entonces, Renato describe, si querés decir, no importa que nos pasemos unos minutos, pero cuando vos escribís, no, cuando se hacen las preguntas. claro. ¿Mm? Eh, la pregunta, ¿no? Es, Edipo no se preguntó si este señor más viejo que estaba en el cruce, en el desfiladero, era, podía ser su padre. Él que estaba tan acosado por el miedo de matar a sus padres, no se hizo esta pregunta. No se hizo la pregunta si esta señora mayor no sería su madre. No se cuestionó de esta posibilidad, ya que estaba, vamos a decir, muy angustiado por la posibilidad de matar a su padre o a su madre, ¿no? Entonces, yo quiero decir, por esto uso la pregunta de Primo Levi, el título del libro de Primo Levi, ¿es esto el hombre? ¿No? ¿Es esto el hombre? Es una duda, es una pregunta. Y Edipo Rey contestó que sabía lo que era el hombre. Primo Levi pregunta, ¿es esto el hombre? ¿Qué es el hombre? Una pregunta que no tiene respuesta. Muchísimas gracias y nos quedamos con la pregunta. Un Gracias a abrazo. vos. Un abrazo. Gracias. Bueno, Gracias a gracias, vos también. Renato. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.